el típico glóbulo rojo. Este tiene una importancia en el primer mecanismo amortiguador que vamos a revisar más adelante. Ahí, como pueden ver, en segundo lugar están los pulmones y a su lado izquierdo pues pueden ver los riñones, no menos importante, que ya vamos a ir explicando de qué manera estos favorecen al equilibrio iónico, tanto electrolítica como de ácidos y bases. Pero antes, a abordar ya la parte importante o el objetivo de esa ponencia es determinar la parte, pues, lo básico, saber diferenciar de diferentes conceptos. Entonces, en este les pongo el limón porque, pues, creo que es lo primero que se me viene a la cabeza, es que es ácido, ¿verdad? Entonces, para abordar este tema, vamos a diferenciar, o mejor dicho, definir de manera correcta qué es un ácido y qué es una base. El primero, si nos recordamos un poquito de bioquímica, todo el ácido va a ser toda sustancia que va a poder liberar o disociar hidrogeniones, o hidrógeno, ¿verdad? Entonces, estos más adelante vamos a ver que se pueden clasificar en dos tipos, tanto los ácidos como las bases. Entonces, quiero que quede bien claro este concepto, que el ácido libera hidrogeniones, se disocia de él. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos, como pueden ver. Tenemos el ácido clorhídrico y el ácido carbónico. Estos, si bien son ácidos, aparte de obviamente, de la composición química, tienen desde su clasificación estructuras diferentes. Ahora bien, después vamos a retomar eso. La base, a diferencia del ácido, lo que va a hacer es aceptar ese hidrogenión, ¿verdad? Entonces, lo importante es que el ácido cede ese hidrógeno y la base pues lo va a aceptar. Esa es la gran diferencia. Entonces, uno dona, el otro acepta. Y aquí tenemos grábenselo desde ya, el ion bicarbonato. Va a ser importante tanto para la ponencia como para un manejo clínico y también para el diagnóstico. Aquí podemos ver una estructura importante que es la hemoglobina. Claro, cabe recalcar, como pueden ver en el tercer punto, están las proteínas. La proteína tiene una acción muy, muy importante, sobre todo pues porque ustedes saben que en qué estructura del cuerpo no hay proteínas, ya que son una importante, cumplen una gran función estructural. Y si recordamos un poco, los extremos de una proteína se caracterizan porque tienen en un extremo un grupo amino que va a actuar con su carga positiva y en el otro polo tenemos el grupo con carga negativa, ¿verdad? Entonces pueden actuar de ambas. Entonces, eso sí que van a tener la capacidad amortiguadora. Y la hemoglobina, ya voy a explicar más adelante, una característica importante que tiene con base a la permeabilidad de su membrana. Vaya, algo que estuve revisando, que a veces se preguntan, bueno, a mi criterio, bueno, personalmente yo le digo base o álcali. Entonces hacen la interrogante en el libro, que si es lo mismo, se diferencian o qué. Pero básicamente es la misma cosa, o sea, la base y el álcali es lo mismo, solo que hace mención en la bibliografía que álcali se refiere más cuando hay presencia de uno o más metales alcalinos, como observan en lo que escribe ahí, ¿verdad? Entonces, con un ion muy básico, ese grupo hidroxilo es lo que caracteriza la base. Esa reacción, la carga negativa va siempre por puestas de física, ustedes saben que va a traer algo activo, en este caso el hidrogenión. Esa es la característica de base. Y ahora bien, como alcalosis y que con los que mencioné, ¿qué es lo que pasa en la alcalosis? Que se extrae o se está uniendo demasiada cantidad de hidrógenos o de una manera muy rápida de los líquidos orgánicos. O sea, hay muchas bases y están extrayendo
hidrogeniones del sistema. Y la acidosis es lo opuesto, de hidrogeniones, que estos se van a diferentes rutas metabólicas, a diferentes compuestos siempre orgánicos que van a determinar ese estado como una acidosis. Entonces, en la alcalosis se extrae mucho hidrogenión por las bases y en el estado acidótico hay una adhesión excesiva de hidrogeniones. Vaya, eso es lo que les mencionaba. Se pueden dividir en 4 tipos, pero cada una de ellas, tanto los ácidos como bases, se dividen en fuertes y débiles, ¿verdad? Pero ¿qué es lo importante? Vaya, el ácido fuerte puede disociarse completamente de su ion hidrogenión, ¿verdad? De su hidrogenión se libera completamente, el caso típico. El ácido clorhídrico, que, bueno, sabemos por anatomía, ¿verdad? Y fisiología que lo secretan las células letales del estómago, tiene la característica de ser un ácido fuerte. ¿Por qué? Porque mediante reacciones químicas, él se libera como un hidrogenión y como ion cloruro, ¿verdad? O sea, se disocia completamente. Ahora bien, el ácido débil tiene una tendencia mucho menor a poder disociarse como tal. Entonces, el caso aquí, como les mencionaba, súper importante es el ácido carbónico, porque se va a disociar en un proceso enzimático a través de la anhidrasa carbónica, se recuerdan a nivel pulmonar, se va a disociar en agua y en bicarbono, perdón, y en dióxido de carbono. Entonces, ese dióxido, el agua se va a utilizar en diferentes rutas metabólicas y el dióxido de carbono también lo recuerden que es pues, un compuesto bueno, que tiene que ser excretado, ¿verdad? Por favor, apaguen los micrófonos porque se escucha interferencia. Gracias. Bueno, el, el dióxido de carbono debe ser expulsado por los pulmones, ¿verdad? Entonces, esos son los 2 tipos de ácido. La base fuerte es aquel que reacciona súper rápido para poder extraer hidrogeniones. Entonces, como les mencionaba, el grupo hidroxilo, por su carga negativa y por su misma composición, es súper rápido hidrogeniones y eso, cuando el hidroxilo reacciona con el hidrógeno, forman al final agua. Mientras que la base débil se une sí al hidrogenión, pero de forma mucho más débil. Entonces, esos son como el principio básico de la composición de ácidos y bases. ¿Qué es lo importante también de aquí? Que uno pensaría que por ser ácido fuerte y la reacción es mucho más fuerte, ellos tienen mayor prioridad o son más importantes. Pero con el tema que estamos tratando, lo importante aquí son de carácter débil, el ácido débil y la base débil. ¿Por qué razón? Porque por su misma acción de amortiguador son más capaces de poder equilibrar esos, valga la redundancia, desequilibrios que ocurren. Lo hacen grande y en diferentes sistemas que ya los vamos a tratar. Entonces, lo importante es que los ácidos débiles y bases débiles son las que más van para esta homeostasis que tratan de mantener en lo posible dentro del organismo. Bien, pasamos a un tema fundamental, sobre todo en la parte diagnóstica, porque el pH, yo sí es importante que dominen la parte matemática, que determinen exactamente por qué es que se llegó esta famosa fórmula de Henderson-Hasselbalch, que determina que el pH o potencial de hidrogeniones es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. Pero, o sea, sé que los doctores lo preguntan a cada rato en las tutorías y todo lo demás, pero ¿qué es lo importante? Lo que a mí me interesa es que sepan ustedes relacionar que el pH toda la vida va a ser opuesto a la concentración de hidrogeniones. Eso es lo que quiere decir el logaritmo negativo. O sea, va a ser inversamente proporcional a la cantidad de hidrógenos que tengan ustedes. ¿A qué me refiero? Ustedes le están presentando un paciente a un doctor, X doctor, y obviamente han tomado gases arteriales para poder decir algo acerca del pH. Entonces usted le dice al doctor, mire doctor, fíjese que el pH
del paciente es ácido o es básico, o es un paciente acidótico o que tiene alcalosis. Pero ¿cómo van a determinar eso? Ahí pueden ver el valor normal, ¿verdad? Si tiene un valor inferior al 7.35, va a entrar en un estado acidótico y más de 0.45 tiene alcalosis, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes digan, tiene un pH alto, si estamos hablando inversamente proporcional al pH alto, ¿qué quiere decir? Que la cantidad de hidrogeniones va a estar disminuida, o sea, va a haber menos hidrogeniones. Mientras que ustedes cuando digan que tiene un pH bajo, lo inversamente proporcional que sería que la concentración de hidrogeniones esté alta, ¿verdad? Porque un pH bajo es un pH ácido. Entonces, eso es lo que quiero que les quede claro. Siempre va a ser pH inversamente proporcional a la concentración de hidrógenos. Y bien, esa imagen que les he colocado, creo que la ponen bien seguido en bioquímica, pero para que vean las diferentes sustancias o compuestos que presentan sus diferentes grados de pH, ¿verdad? Entonces, mientras más rojo nos han indicado que es más ácido, ¿verdad? Y mientras más azul o violeta es más básico. Lo interesante aquí, la sustancia, pues, universal de neutralidad sería el agua, por su característica que ella presenta, que es ser anfótera o anfotérica. Eso significa que la sustancia, independientemente en el medio en el que esté, va a actuar como un ácido o como una base. Eso es lo que quiere decir una característica anfotérica. Vaya, ahora vamos a este punto importante. Quiero que se graben bien el valor normal del pH. Esto lo pregunto y uno lo tiene que saber siempre. Y les voy a dar un tip que una amiga mía me enseñó, que ustedes siempre deben de guardar lo importante, aprender lo bueno, ¿verdad? Y de lo malo aprender a no hacerlo. Entonces, lo que mi amiga me enseñó es que ustedes, pues lo importante es poder ver un examen de laboratorio y poder determinar sin necesidad de ver los valores de referencia, pues si está más o menos bien o si está realmente mal. Entonces, con base a eso, ustedes tienen el valor de pH de 7.35 a 7.45. Ustedes pueden pensar que, por ejemplo, cuando hay una hipo o hipernatremia, que es cuando aumenta bueno, disminuye o aumenta el sodio. Por ejemplo, ustedes saben que el valor del sodio en el líquido extracelular es de 135 a 145 mil equivalentes por decilitro. Entonces, pero ustedes ven, por ejemplo, un paciente de 140, perdón, de 130, 125, o sea, está bajo, sí, pero no es alarmante, como para decir, o sea, se nos va a morir o algo, ¿verdad? Ya valores de 100 más para abajo, sí, pero a diferencia del pH, el pH tiende a ir a la izquierda o hacia la derecha. Esos cambios sí son muy importantes intrínsecamente, o sea, en el interior del cuerpo hace cambios drásticos porque esos pHs influyen bastante en tejido, influyen bastante en las rutas metabólicas. Entonces, y ya pues posteriormente, cuando todo lo interno empieza a fallar, se exterioriza y se empiezan a evidenciar como síntomas y signos, ¿verdad? Entonces, algo importante que menciona la bibliografía es este valor. Ojo, dice, son límites, pero límites extremos, pero que pueden ser soportados por el organismo. Un pH tan ácido como 6.8, así como un estado alcalino tan grande como 8. Pero, ojo a esto, porque los sistemas de regulación o los amortiguadores van a actuar, pero ustedes saben que todo sistema, si se le sigue mandando problema tras problema, al final ya. Entonces, eso es lo importante. Menciona ahí, ¿verdad? Que esto es lo máximo, ya más ácido que esto, ya sí es incompatible con la vida. Pero, ojo, algunas, después del pH, ahora sí hablamos de los amortiguadores. Miren, esto por bioquímica, si se recuerdan un poco, siempre van a hablar de sustancias y estos amortiguadores van a ser de tres tipos.
Lo que me interesa y podrían, o sea, como aquí lo importante es tocar lo general, ¿verdad? Pueden revisar la bibliografía en donde mencionan unas gráficas. No se las explico porque como no es muy objetivo a lo que tratamos de hacer aquí, pero cuando hay un aumento de hidrogeniones, que dijimos, ¿verdad? Que sería un estado acidótico, porque hay mucho hidrogenión, el desplazamiento del amortiguador de su función va a ser hacia la derecha. Mientras que cuando disminuyen los hidrogeniones, o sea, estamos ante un ambiente alcalino, hacia la izquierda. ¿Por qué es importante esto? Ahorita les voy a mencionar las constantes que tienen cada uno de los siguientes sistemas amortiguadores va a cumplir una función muy importante para poder generar su función, valga la redundancia, ¿verdad? Hagan énfasis en este amortiguador porque este es el principal no solamente por la función que realiza, sino que este, como pueden observar a la par de la PK que este maneja, es el principal del líquido extracelular. Ahora, deteniéndome un poco con respecto a la PK les va a servir para determinar la función o qué tan eficiente puede ser un amortiguador. La PK la van a relacionar ustedes con base al pH que manejen. ¿A qué me refiero? Mientras más cercano esté a los valores fisiológicos del pH, esa PK, ese amortiguador va a ser mucho más efectivo, porque se está pareciendo casi que igual al pH normal. Entonces, si tiene una PK similar al pH, va a actuar de manera extraordinaria, ¿verdad? Mientras más cerca, mejor. Ahora, los componentes de ojo, estos sistemas que voy a mencionar, los tres ahorita, son los que van a amortiguar en primera instancia y van a ser, o sea, los amortiguadores químicos de los líquidos. Entonces, ellos van a actuar de inmediato, pero pues por la misma razón fisiológica, no son capaces de grandes cantidades o por prolongaciones extremas de la patología, hay un momento en que van a fallar, se van a acabar. Entonces, el bicarbonato, por lo mismo que les mencionaba, tiene la formación, tiene en su estructura para actuar como tal, tiene un ácido débil, que es el ácido carbónico, y pues la sal, que es el bicarbonato de sodio. La reacción que yo les mencionaba del ácido carbónico, como les vuelvo a mencionar, esto es súper importante. Actúa, si ustedes recuerdan, a nivel del aparato respiratorio tenemos una enzima importante que es la anhidrasa carbónica. Ella cataliza reacciones, en este caso van a ser reversibles. Entonces, cuando hay CO2 y se le añade agua, a través de la enzima podemos obtener ácido carbónico, que dijimos que era qué tipo de ácido, un ácido débil, porque puede disociarse, como pueden ver a la derecha, en, en un hidrogenión y ion bicarbonato, ¿verdad? Es importante que tengan claro, perdón, que como pueden observar aquí, CO2 va a ir directamente relacionado con la producción de hidrogeniones por esta reacción química que ustedes observan de la anhidrasa carbónica. Entonces, sería lógico pensar que un aumento en el dióxido de carbono va a dar estados de qué tipo, pues acidóticos, porque van a estar aumentando los niveles de hidrogeniones, ¿verdad? Un dato clínico importante es que, con lo que les mencionaba, un aumento del CO2 va a dar siempre respuestas que van a regular, ¿verdad? Que no dañe el organismo. Entonces, dice ahí, aumenta la respiración, pero ¿por qué lo hace? El CO2 estimula diferentes vías que por finalidad van a tener a estimular el centro de la respiración, que se encuentra ¿en dónde? En la médula oblonga. Entonces, eso ella detecta cuando hay alteraciones altas de dióxido de carbono y cuál sería la respuesta fisiológica que ustedes esperan ver u observar en el paciente cuando empiezan a haber estados altos de dióxido de carbono. Pues un término semiológico que se conoce como hiperventilación, que no es más que un aumento de la respiración o bradipnea. Entonces, sí, tienden a confundirse porque hiperventilación como que lo hacen más a la cantidad de volumen
y la bradipnea a la frecuencia de respiración. Pueden ir a ir a investigar esos dos términos, pero decir es que la persona va a empezar a respirar más para poder dar un intercambio y empezar a sacar dióxido de carbono y empezar a cambiarlo con oxígeno, ¿verdad? De ahí una función importante que ya la vamos a tocar más adelante es esto último que está aquí, que es con base al bicarbonato, también importantísimo. Entonces, lo va a regular el sistema renal. Ya voy a explicar mejor eso, ¿verdad? Pero si empezamos a ver que hay un estado acidótico, el riñón lo que va a hacer, no le hagan caso a eso que dice aumento de excreción renal, va a aumentar la excreción renal de bicarbonato cuando hay un estado alcalino, pero si hay un estado acidótico, ¿qué va a hacer? Retener y formar más bicarbonato. Pero ya vamos a tocar mejor eso más adelante. El segundo sistema, nuevamente hago énfasis en el pK, ustedes pueden salir fácil de duda. Ah, pero mira, Benja, tiene una pK de 6.8, está mucho más cerca que el 6.1 que vimos anteriormente, ¿verdad? Sí, correcto, o sea, por lo que les dije y por definición, tendría una función de amortiguador mucho mayor, o mejor dicho, más eficaz. Pero ¿qué ocurre? A diferencia del anterior, porque como les dije, el buffer bicarbonato es el mejor y el más importante de ellos. El amortiguador del fosfato es el que se encuentra en el líquido intracelular y también a nivel de los túbulos renales, mientras que el de bicarbonato se encuentra a nivel de líquido extracelular. Por consiguiente, quien tiene el primer contacto, ¿verdad?, con las alteraciones que quieran llegar, químicas, físicas, bioquímicas, etcétera, al organismo primero tienen que llegar al líquido extracelular y por consiguiente después van a llegar al líquido intracelular. Entonces, ¿quién actuaría primero? El bicarbonato, ¿verdad? Aparte de las cantidades que tiene. Y venga, ¿por qué es que actúan primero en los túbulos renales y en el líquido intracelular? Pues sencillamente porque, como ven en los dos números, en el primero, el fosfato se concentra mucho más en los túbulos renales. Entonces, por consiguiente, si hay mayor concentración de un sustrato, pues va a ser mayor acción en dicho lugar. Y también que el pH tubular suele ser menor que en el líquido extracelular. Entonces, por eso es a este nivel. Y es importante lo que lo conforma, así como ya, ¿verdad? La base era el de sodio, aquí están actuando la base fuerte y el ácido fuerte para conformar el sistema. Y en tercer lugar, esos tres, junto con las proteínas, recuerden que son los que se encuentran a nivel de amortiguadores de los líquidos corporales. Ahí, hasta ahí dejemos. Las proteínas, por la estructura que poseen y por la cantidad tan inmensa de estructuras a las cuales les dan estabilidad y funcionamiento, enzimas, proteínas, tejido, etcétera, ellas tienen una función súper grande. Entonces, y ellas actúan bastante por la misma distribución que tienen. O sea, están en todos lados, ¿verdad? Entonces, 60 a 70% de esa amortiguación que tienen de las proteínas actúan intrínsecamente a la célula, o sea, dentro de la célula, porque si ustedes recuerdan lo que les mencionaba de la hemoglobina, vaya, en la célula hay una permeabilidad, pero si se recuerdan ustedes, hay canales, ¿verdad? Canales dependientes de, por ejemplo, de ATP, dependientes de sustrato, de voltaje, etcétera. Entonces, ellos son regulados por las proteínas, porque si un sustrato es muy grande y mientras más hidrofílico o afín al agua sea, le va a costar mucho más pasar del exterior hacia el interior. Entonces, el ejemplo ideal para explicar esto es que en el glóbulo rojo, ese intercambio que yo les decía, para que pase del líquido extracelular al intracelular, es súper lento por la misma selectividad de la membrana celular. Pero en el glóbulo rojo, eso ahí es muy rápido, pero porque recordando que la función del glóbulo rojo, una de las estructuras principales es la hemoglobina, una estructura proteica, que su función, pues, de las que tiene, la principal es el intercambio de CO2 por oxígeno. Y si recordamos bioquímica,
El CO2 tiene dos características súper importantes para poder atravesar súper rápido esa membrana. Uno es su tamaño, o sea, pasa fácilmente, pero también cumple la característica que es hidrofóbico, o mejor dicho, no es afín al agua, más afín a, pues, lípido. Y recuerden que mientras más lipofílico o hidrofóbico sea, que es lo mismo, más fácil le resulta a esta molécula poder ingresar a la célula. Por eso es que lo de abajo, que el eritrocito alcanza ese equilibrio mucho más rápido, porque por las mismas características que posee el CO2. Vaya, esto, esta gráfica la pueden encontrar ustedes en Guyton, ahí de ahí la he tomado. Entonces, lo que me interesa que ustedes se lleven a la casa es que, como les mencionaba, si el CO2 aumenta, ¿qué va a pasar con el organismo? Va a empezar a hiperventilar, empieza a respirar, respirar, respirar para disminuir ese CO2 y por consiguiente empiezan a disminuir los estados acidóticos, ¿verdad? Entonces, como pueden ver en la gráfica, ¿verdad? Mientras mayor sea la ventilación que esté generando la persona o los pulmones, el pH va a tender a elevarse. O sea, estamos diciendo que vamos a entrar, vamos a pasar del estado acidótico a un estado, a una alcalina. Pero, o sea, lo que queremos entender aquí es que va a pasar fisiológicamente a un estado de un pH normal. O sea, mientras más respire uno, o sea, mientras empiece a respirar, va a empezar a disminuir el CO2. Eso es lo importante de esa gráfica. El centro respiratorio que está en la médula oblonga va a permitir que disminuya el pH por una estimulación de la misma del centro respiratorio a los pulmones que van a empezar a respirar más y va a empezar a expulsarse más CO2, por lo tanto va a ingresar también más oxígeno y el estado acidótico va a desaparecer. Esa es la función de esa gráfica. Vaya, eso es una cosita importante nada más. Este es el segundo amortiguador del que les hablaba, los pulmones, que junto con los amortiguadores de líquidos corporales son los primeros que actúan y de manera muy eficaz. Los pulmones, pues por su estructura anatómica, por el tamaño que poseen y por la esencial para la vida que tienen, son amortiguadores muy buenos. Y vamos con el tercero, que esos son los riñones. Lo importante de esto es que, si bien yo les dije que los primeros dos actúan en primer lugar, estos son los que actúan de último lugar. Menciona el libro que son aproximadamente a los 2 días que empieza a equilibrar ese desequilibrio ácido básico, pero de los tres, y esto grábenlo, de los tres, los riñones son los más eficaces para poder regular esas acidosis y esas alcalosis. ¿Y cómo lo va a hacer? Vaya, por ejemplo, si tienen ustedes un estado acidótico, ¿qué esperan que haga el riñón? Va a empezar lo primerito, va a empezar a hacer una orina ácida, o sea, excreta hidrogeniones por la orina. Si ustedes empiezan a excretar hidrogeniones, que son los que le hacían ácido el organismo, obviamente, ¿qué esperan ver? Estado acidótico empieza a disminuir, o sea, se empieza el pH, ¿verdad? Pero no solamente hace eso el riñón, estamos hablando de un caso de acidosis, sino que aparte de eso, como también excreta por la orina bicarbonato, lo que va a hacer son dos cosas a nivel de bicarbonato. Lo va a retener o reabsorber para que entre nuevamente en el organismo y como recordando que el bicarbonato es una base, va a poder regular la acidez que está teniendo el paciente. Y al mismo tiempo va a hacer una producción de bicarbonato. Entonces va a reabsorber y generar bicarbonato y en un estado acidótico y al mismo tiempo va a acidificar la orina para que expulsen hidrogeniones y por consiguiente va a empezar a mejorar el estado acidótico. Ahora, el otro caso, cuando tiene una alcalosis que esperan observar, el riñón ahí lo que va a hacer, obviamente no va a empezar a excretar hidrogeniones porque es lo que, o sea, tiene poquito y no va a excretar lo poquito que tiene. Entonces empieza a excretar lo que le sobra, o sea,
el bicarbonato. Como pueden ver en lo primero, alcalosis, ¿verdad? De líquido extracelular. Entonces, aquí no va a generar más bicarbonato, sino que va a empezar a eliminarlo. Eso es la importancia de el riñón, bueno, de los riñones. Y recuerden, este es el principal amortiguador de los tres y el más efectivo. Eso sí, tarda un poquito más, pero pues creo que lo vale. Y esos son los tres por los cuales el riñón es capaz de regular esos trastornos. Ojo a estos tres, porque cuando veamos la fisiopatología, estos mecanismos están directamente relacionados con unas patologías específicas. No voy a hacer mucho hincapié en ello, pero sí es importante mencionarlo. Es la secrecía, básicamente, secreta hidrogeniones, reabsorbe bicarbonato y produce bicarbonato. Ahora bien, vamos a ya directamente lo importante de toda la reunión, que vamos a hablar de las 4 alteraciones del equilibrio ácido básico. Miren, como les digo, de manera personal, siempre se confunde uno, siempre, o sea, no crean, yo he tenido que repasar esto para poder dar lo poquito que uno sabe, pero siempre se confunde, porque pues si es metabólico, si es respiratorio, pero les voy a dar una clave a mi criterio, ¿verdad? Pero ustedes igual tienen todo el derecho de no creer lo que yo digo y pueden ir a revisarlo. Pero el tip que yo les puedo dar es lo más fácil, si ustedes están, ya sea acidosis o alcalosis, si les dice respiratorio, ¿en qué van a pensar? En pulmones, por ley, o sea, lo principal es los pulmones. Pero si les están hablando de algo metabólico, piensen en algo gastrointestinal y principalmente renal, ¿ok? Si les dice respiratorio, pues pulmones, de un solo, ahí no hay pierde. Pero si dice metabólico, piensen en riñones, piensen en gastrointestinal. ¿A qué me refiero gastrointestinal? Por ejemplo, los vómitos y la diarrea les van a dar trastornos metabólicos. Bueno, perdón, un trastorno de ácido base de tipo metabólico. Es importante, ese es el tip que les puedo dar de eso. Lo importante, ahorita les voy a dar la definición, porque siempre deben de manejar la definición de los trastornos, pero de ahí va un cuadro donde voy a explicar para que se comprenda mejor tanto el problema que está pasando al paciente y la regulación que va a tener. Entonces, tiene la acidosis metabólica como una disminución del bicarbonato en plasma. Como es acidosis, recordemos, está perdiendo bicarbonato, que es la base. Entonces, por pérdida de bicarbonato o por acumulación de ácido. Entonces, pierde bicarbonato plasmático y está acumulando ácido, ¿verdad? Por eso va a dar una acidosis. Y quiero que hagan mucho hincapié bueno, perdón, yo voy a hacer mucho hincapié en la acidosis metabólica porque esta tiene estas dos cositas que dan un poco de problema, que son con el aniónico, el famoso anión CAP, y sin elevación del mismo. Aquí les pongo, yo soy más como de esquemas y dibujitos. Entonces le pongo el muñequito, que pues aparentemente tiene dolor abdominal, pero la idea es que pues tiene diarrea, para que lo relacionen que no hay elevación del anión GAP. Lo importante que quiero que también entiendan es que de las dos, de elevación y sin elevación del anión GAP, las más letales o las que tienen mayor urgencia a ser tratadas son las que tienen el anión GAP aumentado. Ojo a eso, que en clínica es importante. Si ven el anión GAP elevado, tienen que tener cuidado. El anión GAP tiene un valor normal aproximadamente, ¿verdad? Entre 6 y 12 mil equivalentes. Entonces, si dice que no hay elevación del anión GAP, pues tiene que estar entre esos valores. Y si hay elevación, pues tiene que ser arriba de 12. Ya voy a explicar cómo se calcula y un ejemplo para ello, para que entiendan bien esa parte. Pero ojo a eso, que cuando se eleve en la metabólica, la acidosis metabólica, cuando el anión GAP se eleva, eso es importante tratarlo porque puede llevar a la muerte al paciente. El sinyato no quiere decir que no sea importante, pero le puede dar más chance a uno, ¿ok? Vamos con la alcalosis metabólica. Ahorita solo estamos con las definiciones, luego el esquema para que sea más claro.
se caracteriza por la elevación del bicarbonato. Recuerden que en la acidosis se pierde bicarbonato, pero aumenta el hidrogenión. Aquí aumenta la concentración de bicarbonato por pérdida de hidrogeniones o una ganancia de bicarbonato, ¿verdad? Porque la alcalosis, pues, están aumentando las bases y los ácidos se están perdiendo. Vaya, respecto a la parte semiológica, ahí es tan importante ver signos de hipovolemia, ¿verdad? Por ejemplo, les pongo el caso típico de vómitos. Vómitos, va a llegar un paciente que va a tener características de deshidratación. Entonces, un estado de deshidratación también les puede dar un cuadro de hipertensión. ¿Por qué razón? Porque el cuerpo está perdiendo mucho líquido. Entonces, cuando pierde mucho líquido, pues obviamente está vomitando. El cuerpo lo que va a hacer es siempre guardar lo más importante. O sea, si está perdiendo líquidos, ¿qué va a retener? Obviamente líquidos. Y lo hace de diferentes mecanismos. Por ejemplo, la típica regulación por el eje, el eje de regulación renal, que es a través de la angiotensina, ¿verdad? Renina, angiotensina, aldosterona. Ese sistema permite que la arteriola aferente se contraiga para regular, pues, estados de hipotensión, ¿verdad? Entonces aumenta la presión. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Retiene líquidos y un ejemplo claro es por la hipertensión. Hace vasoconstricción para que el poco líquido que tenga llegue a los lugares que deba. Ahí es que llega muy fuerte, porque como están interrumpiendo el flujo, o sea, disminuyen el del vapor, están llegándole, sí, al órgano diana, principalmente, que es, sobre todo cerebro y corazón, está llegando de una manera muy... Por clínica pueden ir viendo eso, psicolemia e hiper. Y el dibujito principal, vómitos, en alcalosis metabólica. En tercer lugar, la acidosis respiratoria. Estas son un poco más sencillas porque, pues, realmente pensando en pulmones. Entonces, la acidosis, que una acumulación alta de dióxido de carbono, ¿qué va a dar al final? Un aumento de hidrogeniones. Entonces, el centro de la regulación, ¿cómo van a ver ese paciente? Van a ver que el paciente empieza a respirar bastante, ¿vea? Entonces, empiezan a ver que quiere respirar para poder compensar a través de los pulmones esa concentración elevada de dióxido de carbono. Vaya, miren, este término muy importante. Muchos se pueden preguntar qué es la PCO2. La PCO2 es la presión parcial de dióxido de carbono, que lo van a evaluar también en cuando tomen los gases arteriales. Entonces, ¿qué significa presión parcial? O sea, la PCO2, la presión que ejerce un gas en una mezcla racémica de otros gases. O sea, ¿a qué me refiero? Ustedes saben que en el aire ambiente pues hay abundante nitrógeno, hay oxígeno, hay CO2, entre otros. Pero la PCO2 es la presión justa que está haciendo solamente el dióxido de carbono en esa cantidad de gases. Entonces se evalúa individualmente, presión parcial de dióxido de carbono. Muy importante para el diagnóstico. Recuerden que les dije, pH, PCO2, bicarbonato. Ya voy a ir explicando esa parte. Para semiología, para cuarto año, ¿cómo va a ser el paciente? Va a estar con cefalea, o sea, dolor de cabeza. Nerviosismo por la misma elevación de dióxido de carbono genera estados pues que el paciente se siente que se asfixia. Entonces, cualquier persona que siente que se asfixia, obviamente hay alteraciones del estado de la persona general. Entonces, nerviosismo y puede progresar a hiperreflexia generalizada y asterixis y coma, que es una alteración muy grave del estado de la persona, el estado mental de la persona, ¿verdad? Entonces, la asterixis, pueden preguntar, bueno, pueden ir a buscarlo igual, pero se preguntan qué es. Se piensa de manera errónea que son contracciones de músculos, pero más que todo son relajaciones continuas de los músculos, principalmente los que permiten la bipedización o estar erguido. Esa es la asterixis, son características que va a tener. Y miren, un tip que les voy a dar. Cuando ustedes diagnostiquen
o piensen que un paciente tiene acidosis respiratoria, lo primerito que van a pensar siempre va a ser un problema respiratorio. O sea, ¿qué está pasando? El paciente no puede sacar el dióxido de carbono. Entonces, ¿qué van a pensar? Enfermedades típicas como el EPOC, que el EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que en patología lo vieron, o no, no creo que todavía no lo han visto, pero en medicina interna sí se ve. Y ¿qué es lo que pasa en el EPOC? Que a nivel inmunológico, los macrófagos juegan un papel súper importante en la fisiopatología, porque ellos liberan diferentes sustancias, principalmente en esa patología, el factor de necrosis tumoral alfa. Ese señor hace que hayan procesos inflamatorios bien graves. Entonces, lo que ocurre es que el pulmón pues empieza a estar en una acción de inflamación y como les digo, el estado inflamatorio, obviamente, se recuerdan que para inflamación tiene que haber 5 cosas: color, calor, tumor, pérdida de la función, y había otro que se me ha olvidado, pero como hay pérdida de la función, entonces el pulmón no va a estar actuando como debe de hacerlo. Entonces, lo que está ocurriendo es que hay algo que obstruye el paso de flujo aéreo en los pulmones. Entonces, siempre en una acidosis respiratoria, acuérdense, pulmones ácidos, pienso yo en que algo está obstruyendo el paso para el intercambio gaseoso. Les pongo aquí el ejemplo del enfisema pulmonar, otra enfermedad que también es obstructiva crónica, pero lo que pasa, por ejemplo, esto ocurre en pacientes que lo importante de la historia clínica, miren esto, que el paciente puede que en el campo, que ustedes saben que cocinan con leña, por ejemplo, más que con gas, ese hollín empieza a acumularse a nivel pulmonar, al igual que en el tabaquista. Empiezan, y lo que ocurre en el infierno es más que lo que observan en el dibujito azulitos, lo de arriba es el alveolo sale y lo de abajo el enfisema. Lo que ocurre es una ruptura del saco alveolar. Como hay ruptura del mismo, la función disminuida. Entonces no va a haber, y el alveolo es la unidad funcional del pulmón. Entonces, si el alveolo no hace el intercambio por la misma destrucción del mismo, no va a poder intercambiar dos, por consiguiente va a empezar a empezar a aumentar el carbono y va a llevar a una acidosis respiratoria. ¿Me van entendiendo hasta ahí, verdad? Un pulmón con acidosis, un pulmón ácido, problema respiratorio, o sea, una enfermedad pulmonar. Pero también hay sustancias que pueden causarlo. Por ejemplo, sedantes o narcóticos, ¿qué hacen ellos? Lo que generan es una depresión del sistema nervioso central. Y como la médula oblonga pertenece al sistema nervioso central, obviamente la depresión del mismo, ¿qué va a hacer? Va a empezar a respirar menos el paciente y si respira menos, hay más CO2 y menos oxígeno. Y finalmente, todo dibujito que les he puesto, miren, aquí hay diarrea en la acidosis metabólica, aquí hay vómito en la alcalosis metabólica, en la enfermedad pulmonar en el pulmón ácido y finalmente esta montañita, la alcalosis respiratoria. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Aquí disminuye la presión parcial de CO2 por resultado de una hiperventilación. Entonces, o sea, está hiperventilando. ¿Y qué dijimos que era hiperventilar? Ingresar grandes cantidades de volumen de aire al organismo. Entonces, ¿qué pasa cuando hay, por ejemplo, en la montaña esta? Es una altitud muy grande y ustedes saben que a mayor altitud el oxígeno disminuye. Como disminuye, ¿qué hace la persona? Empieza a respirar más, ¿verdad? Porque quiere captar ese poquito oxígeno que hay a esa altitud. Pero ¿qué pasa? Cuando hiperventila, también, ¿qué está liberando? O sea, está ingresando oxígeno, pero ¿qué está liberando? El dióxido de carbono. Entonces, está perdiendo dióxido de carbono. Y como dijimos que el dióxido de carbono se relaciona directamente con la acidez, entonces empieza a entrar en una alcalosis, ¿vea? Y semiológicamente va a estar aturdido y hay alteración del estado de conciencia, como dijimos anteriormente, ¿verdad? Como el coma. Vaya, ya la parte de diagnóstico. Aquí quiero que me pongan mucha atención porque
Esto es bien sistemático y es súper, súper bonito y creo que lo he hecho de la manera más fácil de entenderlo. Les menciono a la Washington que lo van a hacer en este orden. Entonces, lo principal, ¿qué le van a tomar al paciente? Pues si están pensando en un trastorno ácido básico, gases arteriales, así de sencillo. Toman gasometría arterial. Entonces, cuando hacen eso, van a poder detectar qué es la alteración principal que está teniendo esa persona, porque lo importante de un diagnóstico es poder determinar qué problema tiene el paciente y obviamente qué lo está causando, ¿verdad? Entonces, determinando si el cambio en la concentración de bicarbonato o en la PCO2 es responsable del desvío observado en el pH. En otras palabras, si el problema, si hay problema renal que esté causándolo o problema gastrointestinal o hay problema respiratorio que esté generando este trastorno. En tercer lugar, determinar si la compensación es apropiada. Ya vamos a ver bien en el esquema que les voy a explicar. O sea, que si los componentes amortiguadores se están cumpliendo de manera adecuada o es necesario otra intervención, ¿verdad? Y esto, miren, esto es lo que les decía, el dolor de cabeza es determinar el anion gap. Miren, el tip que les voy a dar, el anion gap les va a servir muchísimo para, para poder detectar el trastorno pues evidente. Entonces, aquí ya le voy a explicar bien porque quiero retomar bastante uno de ellos. Lo pueden anotar porque al final en el caso clínico vamos a observar cómo, con base a esto, cómo va a estar ese paciente. Entonces, para poder determinar el anion gap, necesitan la concentración, ojo, extracelular de sodio, menos el producto de la concentración de cloruro más el bicarbonato. O sea, suman, cuando tengan su boleta de gases arteriales de un paciente, el cloro, el bicarbonato, lo suman y ese producto se lo van a restar al sodio, ¿verdad? Entonces, el valor normal es 10 más menos 2.000 equivalentes. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Cuando ustedes tienen un anion gap aumentado, lo que están presentando es una acidosis metabólica. Si el anion gap se eleva, tienen una acidosis metabólica. Recuerden eso. Es un poco, pues esto es fácil, pero ya aplicarlo es un poco más complejo. Entonces ahí dice, detecta acidosis metabólica. Vaya, aquí, denme un segundito, voy a tomar agua. Quiero que le haga hincapié bastante a esta tabla, que es la que voy a explicar ahorita, que para mí esta es la diapositiva más importante de toda la ponencia. Perdón, vaya. Ahora sí. ¿Qué es lo primero que ustedes van a detectar para poder diagnosticar una acidosis, alcalosis y ver de qué tipo es? Lo primero, y escriban este orden, porque quiero ver si está aquí, espérenme. No, bueno. En primer lugar, ustedes van a evaluar el pH. Eso es lo primero, ese es el orden sistemático que tiene que haber. pH. Si tienen un pH alto, obviamente que vamos a estar ante ¿qué? Si ven las flechas moradas, una alcalosis, ¿verdad? Porque dijimos que era inversamente proporcional a la concentración de hidrogeniones. Entonces, como pueden ver aquí, en las dos alcalosis que están de color morado, tanto metabólica como respiratoria, el pH está alto. Y en las acidosis va a estar bajo, ¿verdad? Entonces, ya tenemos lo primero. Entonces, ¿qué es lo primerito? pH, recuerden, principalmente pH. En segundo lugar, vamos a ver la famosa presión parcial de dióxido de carbono. Ese es lo segundo que van a observar cuando tengan exámenes de gases arteriales. Luego vamos a ver el bicarbonato, ¿sí? Tercero. Y cuarto, lo que les mencioné, el anion gap. Pero el anion gap les va a servir para poder identificar las acidosis metabólicas. Recuerden eso, noten eso, que acidosis metabólica, anion gap, que puede estar aumentado o disminuido, ¿verdad? Vaya, ahora bien, esta tabla, tómenle foto, sí, vea, no me gusta, no quiero que escriban, sino que me entiendan, porque igual va a estar grabado esto. Pero, venimos con la acidosis metabólica.
o mejor veamos la acidosis respiratoria, digamos, porque esta para mí es como la más compleja, pero en el sentido que tiene más cositas como subdivisiones. La acidosis respiratoria que les dije yo, un pulmón con un pulmón ácido, problema respiratorio, ¿ok? Entonces, la alteración primaria, ¿cuál es? Miren, la presión parcial de dióxido de carbono, o sea, el CO2 en el cuerpo está aumentado porque la persona no puede sacar el dióxido de carbono. Entonces, ¿qué es lo que lo va a compensar? Si el CO2, pues al final va a dar estado acidótico, la compensación va a ser a nivel renal. Aquí, ¿ve? Entonces, el riñón que les dije que iba a hacer, va a excretar hidrogeniones y va a reabsorber y va a generar bicarbonato. Entonces, el bicarbonato se eleva. Ojo, ojo. Si en el examen, o sea, en el examen ya de los gases arteriales, ven que el bicarbonato sigue bajo, ¿qué les dije yo de los riñones? O sea, imagínense, empezó y llega a consultar porque tiene mínima molestia y ven que el bicarbonato va, la PCO2 alta, el pH bajo, pero el bicarbonato está bajo, ven ahí, entonces, ¿qué pasó? Vea, recuerden que les dije que el riñón es más lento en generar el equilibrio ácido básico, o sea, perdón, en regular esa alteración. Entonces puede que tengan el bicarbonato bajo, pero poco a poco va a ir mejorando, eso sí, siempre y cuando los riñones estén saludables, ¿verdad? Porque en este caso el problema es respiratorio, no estamos vinculando nada con problemas renales. Vamos con la otra, ahorita estamos con la acidosis. La acidosis metabólica, ¿se acuerdan que yo les mencioné, verdad? Esta va a haber problema, pueden utilizar el anión GAP para poder detectarla con elevación del anión GAP y sin elevación, la diarrea, con elevación, el ejemplo estaba la cetoacidosis diabética, ya la voy a tocar un poquito. Vaya, entonces la alteración primaria, ¿qué es? Entonces, como por ejemplo el caso de la diarrea, en las heces va una cantidad considerable de bicarbonato. Entonces, se está perdiendo bicarbonato porque pues está con diarrea, ¿vea? Entonces, principalmente las crónicas. Entonces, va a bajar el bicarbonato y ¿qué va a hacer? O sea, como se está perdiendo bases, ¿qué va a ser el centro regulador? Como va a ser pulmonar, pero al nivel de la médula oblonga, va a decir, empecemos a qué, a respirar más o a respirar menos, ¿verdad? Empezaría a respirar más, ¿verdad? Porque el respirar más va a hacer que la PCO2 baje, ¿verdad? Y ya dijimos que el pH va a estar bajo. Entonces, ¿me explico aquí? Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Igual, cualquier cosa, pueden ir publicando ahí sus preguntas y nosotros vamos a tratar de responderlas de la mejor manera. Ahora vamos a la contraparte. Vaya, les dije yo que vamos a revisar el pH en primer lugar. Entonces, hey, mire, doctor, el paciente tiene el pH alto. Ah, ok, perfecto. Entonces estamos ante una alcalosis. Ah, sí, correcto. ¿Y de qué tipo? Ah, bueno, mire, fíjese que vaya, en el caso de la alcalosis metabólica, ¿qué les dije yo que iba a estar asociada a la alcalosis metabólica y la alcalosis respiratoria? ¿Se acuerdan de los dibujitos? Aquí están, miren. Alcalosis respiratoria, altitudes y alcalosis y acidosis, perdón, y la alcalosis metabólica a los vómitos. Entonces, esos dibujitos yo siento yo que sí les van a servir bastante porque se les va a resumir toda la principal, la principal alteración que va a tener. Entonces, en la alcalosis, el bicarbonato obviamente está alto. Entonces, si el bicarbonato, que dijimos que era a nivel renal, la regulación, pero también influye lo gastrointestinal, ¿quién es la contraparte que lo va a regular? Los pulmones. Entonces, si estamos reteniendo bicarbonato, va a estar elevado, y los pulmones, ¿qué van a hacer entonces? Van a hipoventilar, o sea, van a empezar a retener dióxido de carbono y la PCO2 va a aumentar, porque se aumenta la PCO2, obviamente el CO2 al final, por reacción enzimática de la anhidrasa carbónica, vamos a obtener hidrogeniones y eso va a empezar a disminuir el pH y por consiguiente regular el estado de alcalosis que tiene. Va, entonces la alcalosis metabólica tiene el bicarbonato alto, pero si hablamos de una alcalosis respiratoria, aquí es importante, vaya, lo que sí no les mencioné es que, como ya bien vieron el pH, en este caso sería un pH menor de 7.35 y es un pH mayor de 7.45, ¿verdad?
En segundo lugar, ¿qué les dije la PCO2? Eso sí lo anotan, porfa. La PCO2 puede ser mayor de 40 y puede ser menor de 40. Por ejemplo, tienen una PCO2, un pH ácido y una PCO2 mayor de 40, van a tener una acidosis, claro, respiratoria, porque el dióxido de carbono se está acumulando, entonces obviamente la PCO2 va a aumentar. Pero si tenemos una acidosis, un pH de 7.3 y una PCO2 mayor de 40, ¿verdad? Van a tener una metabólica, ¿ok? De ahí, en la alcalosis igual. Tenemos un alcalosis pH mayor de 7.45 y tenemos la PCO2 mayor de 40, va a ser una alcalosis metabólica. Y si tenemos una alcalosis con una PCO2 menor de 40, pues va a ser, si no está problema en dióxido de carbono, si está bajo, va a ser de tipo respiratoria. ¿Ok? Entonces, vaya, con base a eso, eh, ya la última es la alcalosis respiratoria, que la PCO2 la vamos a tener baja, ¿verdad? Y el pH siempre alto, pues porque es una alcalosis, y el bicarbonato lo vamos a tener bajo. ¿Bajo por qué? Porque puede que el centro regulador, perdón, el regulador a nivel renal, o no esté actuando todavía en su momento, ¿verdad? Porque a medida vaya compensando, se va a empezar a aumentar el bicarbonato, ¿ok? Entonces, no sé si me di a explicar bien con esta tablita. Lo importante que quiero que vean es el pH para poder diagnosticar si hay una acidosis o una alcalosis, el bicarbonato para ver si hay problema a nivel renal o metabólico, la PCO2 para ver si hay problema pulmonar, y pues si está alto, si está bajo, que va a indicar. Esta tabla es súper genial y de hecho la puse con colores porque se ve mejor, ¿verdad? Pero en el libro lo pueden observar, pueden verlo, que ahí creo que está color azul en la Harrison, pero lo pueden encontrar en cualquier lado, ¿ok? Entonces ya para terminar esta parte, PCO2 baja, entonces alcalosis, porque si la PCO2 está baja, no hay CO2 que genere hidrogeniones y por consiguiente pues va a estar en un estado alcalino, ¿ok? Y alcalosis también por el bicarbonato, porque como en ese momento tal vez se está excretando, eh, porque ¿qué va a hacer la regulación? O sea, lo importante de eso es que si es la PCO2 baja, no va a haber ácidos en el cuerpo. Entonces, si están reteniendo bases, el problema va a ser mucho mayor. Entonces, el riñón lo que empieza a hacer es botar bicarbonato y retener hidrogeniones. Y también, obviamente, no va a formar más bicarbonato, porque si hay alcalosis, ¿para qué va a generar más bicarbonato? Ojo, estos son regulaciones con pulmones y riñones saludables. Vaya, la acidosis metabólica. Esta es la que voy a hacer un poco más de hincapié de todas las que ya toqué, porque hay lo que yo les mencionaba. Vaya, puede ser a nivel del tubo digestivo, pero también puede ser a nivel tubular renal, ¿verdad? Entonces, eh, en la Washington, ustedes, ¿qué es lo que me interesa de esto? Con base al anión GAP o el hiato aniónico, si se eleva, es urgente. Si no se eleva, viene esta parte. Miren, esta parte es muy importante porque cuando no se eleva el hiato aniónico o anión GAP, ¿qué va a pasar? Ustedes tienen que utilizar otro anión GAP, que en este caso es anión GAP, pero urinario. El urinario, ojo a esto, no es lo mismo urinario que del líquido extracelular, que es el que habíamos usado para el anión GAP normal. Entonces, este cambia. Aquí van a sumar la concentración, ojo, urinaria, aquí está la U, miren, urinaria de sodio más potasio, menos el cloruro. Cambia, ¿verdad? Diferente, que allá era el sodio solito y tenían potasio y cloro juntos. ¿Y por qué van a usar sodio, potasio y cloro siempre? Porque ellos son los cationes y los aniones principales medibles del líquido extracelular y en este caso del líquido, bueno, de la parte urinaria, ¿verdad? Entonces, ya aquí le puede dar solamente dos resultados. Ojo, esto se hace solamente cuando tengan una elevación, que no haya elevación del hiato aniónico.
que yo les dije que esos tienen menor prioridad con aquellos que sí se eleva porque no hay riesgo, no hay mayor riesgo de complicación o muerte, obviamente con medidas preventivas y atención oportuna. Entonces, el cloruro urinario puede ser mayor que el producto del sodio más potasio o puede ser menor que el mismo. Aquí solo va a servir para poder, ojo que lo que les he dicho, que el GAP sirve para poder clasificar como acidosis metabólica y el urinario va a poder servir para diferenciar en dónde es el problema. El anión GAP urinario es para diferenciar si el problema es extrarrenal o si es a nivel renal. Entonces, ¿a qué me refiero? Cuando el cloruro sea mayor que este producto, el desequilibrio aniónico va a ser negativo. ¿Y qué indica que sea negativo? Que el amonio, que yo les dije, ¿verdad? Que también a nivel de las heces se expulsa, el amonio va a estar alto. Entonces, si está alto, quiere decir que el problema no está no va a estar a nivel renal, sino que extrarrenal. ¿Ok? Y cuando el cloruro es menor que el producto de sodio más potasio, el defecto es a nivel del túbulo renal. Les repito, esto es para poder identificar en dónde está el problema que está generando la alteración o el equilibrio ácido-base. Pues, la pueden copiar si quieren, doy un ratito más. Bueno, si no, igual, la podemos ver después. Vean. Pues miren, aquí discúlpenme, no se ve muy bien, pero, ¿cómo se llama? La idea aquí, o sea, tomé de internet, obviamente, un examen. Entonces, yo lo que quiero que hagan en este momento para que vean, vaya, para identificar si me van entendiendo, es determinar ustedes qué piensan que puede tener este paciente. Vamos a hacerlo de la mano. En primer lugar, yo les dije que iban a revisar qué, el pH. Tenemos un 7.15. Entonces, como tenemos un pH de 7.15, es acidosis alcalosis. Es una acidosis, ¿verdad? Entonces ya tenemos lo primero. Estamos ante un cuadro acidótico. De ahí, ¿qué es lo segundo que les dije que vamos a revisar? La acción parcial de CO2, la PCO2. Como pueden ver aquí, es de 44.3, ¿ok? PCO2 de 44.3. Entonces, ¿qué nos indica? ¿Qué podemos ir pensando que tenga este paciente si tenemos una PCO2 alta? Que puede haber un problema respiratorio, pero no lo hemos confirmado aún, ¿verdad? El bicarbonato lo tenemos de 15.1. Vaya, y con respecto al bicarbonato, quiero ver, el bicarbonato tenía un valor, pues el valor normal es de 22 a 26, por lo tanto ese bicarbonato es bajo, ¿verdad? Entonces tenemos acidosis, probablemente, bueno, una acidosis respiratoria, ¿verdad? Entonces, la acidosis respiratoria, ojo, sí se caracteriza porque según la tabla que les expliqué, está aumentado el nato en la acidosis respiratoria, ¿verdad? O sea, el pH está bajo porque hay acumulación de CO2 y la presión parcial de CO2 está alta, pues porque hay CO2, pero el bicarbonato puede estar bajo por dos razones. Una, puede que hay mucho ácido y por consiguiente el bicarbonato disponible está reducido, o también están esperando, recuerden que les dije que la respuesta del riñón se tarda más, ¿verdad? Entonces, puede que todavía el riñón no haya respondido, entonces por eso probablemente el bicarbonato está bajo por esas dos razones. Va, eso es como para un ejercicio nada más. Ahora, el tratamiento así, a grosso modo se los voy a decir, no es el principal objetivo porque pues siempre nos dicen ¿verdad? Que a nivel de quinto todavía no, que en sexto ya tenemos que dar tratamiento, pero no queda de más saber un poquito de esto. En todos los trastornos, acidosis respiratoria, acidosis metabólica, etcétera, lo principal es corregir la causa subyacente, siempre, 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 siempre. E iniciar la instauración de la ventilación alveolar adecuada en este caso. ¿Por qué? Porque si tenemos dióxido de carbono, porque es ácido, o sea, pulmón, recuerden, pulmón ácido, ¿qué tienen que hacer? Ventilar esos pulmones. Y aquí está el famoso AMBU, que imagino que varios de quinto que llevaron MEDI, pero también en CIRU se hace,
lo hicieron. Y nada que ver al de Rosales, ¿verdad? Pero ese es el famoso AMBU, ¿verdad? Entonces, se le da una ventilación pulmonar asistida y obviamente conectado a oxígeno para que empiece a aumentar el oxígeno y empiece a disminuir los niveles de dióxido de carbono. En caso de que no sirva esto, se puede dar una intubación endotraqueal para directamente por la tráquea, ¿cómo se llama? Eh, garantizar el ingreso de oxígeno. Y el empleo de ventilación mecánica asistida, que es el AMBU. Entonces, si el problema de la acidosis respiratoria es que hay dióxido de carbono y la persona no está respirando bien, porque les dije yo, toda acidosis respiratoria piensa en una enfermedad pulmonar, hay que asistirlo para que pueda respirar o por lo menos que le llegue el oxígeno a los pulmoncitos. La alcalosis respiratoria. Miren este niño, porque esa es una pregunta del corto al final. Se le pide al paciente que, o la persona que respire o a través de una bolsa de, en este caso, pues de papel. ¿Por qué? Porque ustedes saben que lo que van a expulsar de los pulmones o de la vía aérea va a ser dióxido de carbono. Entonces, si expulsa dióxido de carbono y se está acumulando adentro de la bolsita, va a empezar a aumentar el dióxido de carbono, por lo tanto va a pasar de una alcalosis que se va a recuperar a un estado ácido básico normal, porque va a aumentar la PCO2 porque está básicamente inhalando dióxido de carbono y se empieza a regular el estado, entonces disminuye el ácido y, perdón, disminuye, ¿cómo se llama? Disminuye empieza a aumentar la cantidad de dióxido de carbono y por lo tanto se empieza a acidificar, ¿verdad? Entonces ya se empieza a reponer el estado de alcalosis. Nuevamente, corregir el trastorno primario. De ahí, por complicación del tratamiento con ventilación mecánica, pueden ser las complicaciones que pueden haber. Se puede dar por la modificación del espacio muerto a nivel pulmonar, por volumen de ventilación pulmonar y por frecuencia ventilatoria. ¿Esto qué quiere decir? O sea, le pueden inclusive al paciente pedir que empiece a respirar menos, porque si empieza a respirar menos, obviamente va a empezar a acumular más dióxido de carbono. Entonces, eso es básicamente lo que hay que hacer. Así de manera general, ¿verdad? No nos vamos a meter así de lleno, lleno. Ahora es como les repito, como la más compleja, la acidosis metabólica. Aquí les he puesto estos principales, porque hay mucho más en el libro, pero cuando hay anion gap aumentado. Ojo a eso, porque esos sí son incompatibles, bueno, si no se tratan urgentemente, son incompatibles con la vida. Entonces, la acidosis láctica y cetoacidosis son las dos que le he puesto. Hay más, pero por tiempo no voy a ir de ahí y no voy a indagar mucho tampoco en cada una de ellas. En primer, lo que ocurre en la acidosis también. Hay un término que lo van a ver bastante, es el choque. El choque no es más que una respuesta inadecuada al metabolismo celular, o sea, la célula no tiene oxígeno. Entonces, obviamente, si no hay oxígeno, ¿qué pasa? Ustedes saben que hay diferentes redes químicas que van a estar ligadas al metabolismo de tipo aeróbico, o sea, necesitan oxígeno por ley para poder realizarse. Entonces, cuando hay un estado hipóxico o anóxico, o sea, que no le está llegando oxígeno al tejido, la célula no puede quedarse sin oxígeno, sobre todo a nivel cerebral, a nivel cardíaco, obviamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Empieza un estado anaeróbico. Entonces, hay producción de ácido láctico. ¿A qué me refiero? Se empieza a producir lactato. Entonces, al final el lactato se convierte en ácido láctico. Eso es lo típico que ocurre en estados de ejercicio intenso. Empieza a aumentar el ácido láctico y el ácido láctico es importante porque, o sea, la patología de él, porque en este estado, por ejemplo, hace inhibición en una enzima, por ejemplo, en la fosfofructoquinasa, que si ustedes recuerdan, es importante en la glucólisis. Entonces, al final, si la inhibe, no va a haber ATP. Entonces, no hay ATP y por consiguiente, no va a haber capacidad no va a tener energía el músculo para contraerse. A ello, desplaza el calcio, que ustedes saben que el calcio es importante para poder dar el entrecruzamiento de las fibras de actina y miosina para dar la contracción muscular. Entonces, eso es importante, pero basado en esto, pueden ver aquí un estado isquémico. Isquemia, pues no hay flujo sanguíneo en una arteria.
pues aquí les pongo el caso del cerebro. Entonces hay un estado isquémico, la zona que está irrigando la arteria va a estar dañado, pues, y obviamente un tejido tan lábil a la hipoxia como es el cerebro, se daña, y son daños catastróficos porque es lo que coordina todo el funcionamiento del cuerpo. Entonces puede ser por embolias, que embolia, para los que no conocen, no es más que primero se genera un trombo, o sea, un coágulo, que se adhiere a las paredes de en este caso, las arterias. Hay un punto que ustedes recuerdan, como hay flujo, hay fuerza, entonces al final se desprende este coágulo y genera, ahora ya no es trombo, sino que es, bueno, sí es un trombo, pero cambia al término de embolia. Embolismo es la migración de un coágulo a una vía distante en donde se formó. Entonces, aquí está, por ejemplo, el caso del coágulo de sangre. Entonces, aquí no hay problema, porque ustedes si se fijan, es grande el radio de este vaso, pero ¿qué ocurre cuando ya dejan perdón, ya dejan la arteria aórtica, ya empiezan por las carótidas internas, todo bien, porque sigue gruesa, pero ya a nivel cerebral, todo se va haciendo más chiquitito. Entonces, un coágulo de medio grosor, mediano, va a llegar a tapar arterias chiquititas y por consiguiente va a ser lo que se está observando aquí. Entonces, las placas, pues, riesgo bastante la vida. Esa misma formación de láctea hace que un gap aumente, o sea, arriba de 12. Entonces, cuando sea arriba de 12 es una acidosis metabólica con anion gap aumentada. Dice aquí que hay que evitar el uso de vasoconstrictores. ¿Por qué razón? Que como yo les dije, que el problema es de flujo sanguíneo, que es lo que va a hacer el sistema en angiotensina-aldosterona para poder regular al flujo, pues el vasoconstriñe, y ustedes le están agregando vasoconstrictores, pues esa persona pues no le va a llegar sangre para ningún lado, entonces están contraindicados. Vaya, y una cosa, me podrían preguntar, venga, pero ¿y por qué no ponen, vaya, en el caso, les pongo la pregunta por eso ahí, ¿por qué no se da una base o un álcali para poder, pues, regular la acidosis? O sea, bicarbonato de sodio. Sí, o sea, puede usarse, y de hecho genera, según lo que he leído, genera bastante controversia. O sea, el bicarbonato de sodio sí puede, sí tiene un efecto regulador, pero al mismo tiempo, o sea, paradójicamente genera efecto de acidez. Entonces, no sé si leyeron de la bibliografía que les mencioné, un claro ejemplo de algo mixto que genera este efecto son la intoxicación por salicilatos, o sea, una cantidad de aspirina grande, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? En primer lugar, va a dar una alcalosis respiratoria, pero al final da una acidosis metabólica. Pero, ¿por qué es que lo da? O sea, en primer lugar, los salicilatos van a deteriorar la respiración celular. Entonces, obviamente, si está alterado eso, va a hacer que los centros de la respiración empiecen a respirar. Saca el dióxido de carbono. Como saca el dióxido de carbono, ¿en qué entramos? En una alcalosis respiratoria, ¿verdad? Y en los niños cuesta ver eso, pues porque el niño respira bastantito. Entonces, al mismo tiempo, van a dar una acidosis metabólica primaria. ¿Por qué? Vaya, digamos, el salicilato va a desaparecer en un punto en la sangre, porque ustedes recuerdan, hay moléculas como el glutatión que se encargan de regular las cantidades extremas de lo mismo. Entonces, eso, como desaparece de la sangre, al final, esos salicilatos entran a la célula y por consiguiente, aunque esté mal dicho, pero viene siendo como que envenena la mitocondria y la acidosis metabólica entonces se vuelve la anomalía ácido básico principal. O sea, como la envenena, obviamente no hay respiración celular y empieza a generarse la acidosis metabólica. No sé si me explico, es el caso claro ejemplo que puede haber una alcalosis respiratoria y al mismo tiempo una acidosis metabólica en el mismo paciente, por lo mismo que les acabo de explicar, y los salicilatos. Vaya, la cetoacidosis diabética. Este término en medirlo bien, lo tienen que haber visto bastante, sobre todo en diabetes. Esto es importante porque lo importante de esto, el tratamiento, no es más que dar insulina al paciente y se va a dar bicarbonato, pero en casos de acidemia extrema, o sea, un pH 7.1.
ilimitado por el mismo efecto rebote. Les dije yo que si dan mucho bicarbonato al final van, en vez de alcalinizar, van a acidificar el pH. Y también un aporte calórico por vía oral. La cetoacidosis, para los que no saben todavía de lleno esto, por ejemplo, es un paciente típico que debe inyectarse la insulina. Entonces, recordando bioquímica, la cetoacidosis no es más que cuerpos cetónicos, ¿vea? Entonces, los tres cuerpos cetónicos principales son el acetoacetato, el beta-hidroxibutirato y la acetona. De esos tres, los que más vamos a medir en sangre son el beta-hidroxibutirato y el acetoacetato. Y venga, ¿por qué la acetona no? Porque la acetona, se acuerdan que es volátil, entonces por la misma característica volátil que tiene, ella puede ser excretada a nivel pulmonar. Entonces la saca el cuerpo y pues en parte por eso es beneficioso. Pero lo importante de esto es que son estados prolongados de ayuno. Inclusive podemos tener una cetoacidosis no diabética, obviamente, en una persona sana, si no desayuna, almuerza ni cena, digamos, 2, 3 días, porque recuerden que los cuerpos cetónicos van a dar aporte energético. Entonces, obviamente, el primer aporte energético son los carbohidratos. En segundo van los lípidos, que ya empiezan del tejido adiposo a obtenerlo. Y lo último que quiere el cuerpo utilizar son las proteínas, porque ellas sirven para un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, los cuerpos cetónicos ayudan a ello, pero hay un punto en el que es extremo, empieza a tener un aumento ya patológico. Entonces, está la cetoacidosis fisiológica y la patológica. Entonces, ya cuando es patológico, ya empiezan a generar estos ácidos que al final van a hacer que el anión GAP se eleve. Ojo, que estos casos son dos de los ejemplos que les digo en donde el anión GAP se eleva, o sea, arriba de 12, tiene única porque si no, sí se les van a poner a morir. También hay el consumo de alcohol, etc. Es más, no el animal, pues también se le conoce como acidosis hiperclorémica, les da más chance, o sea, les da tiempo para que puedan tomar, ojo, no lo vayan a dejar abandonado, ¿verdad? Pero les da más chance para que puedan eh, responder mejor al cuadro del paciente. Y el típico ejemplo, pues la diarrea. Entonces, corregir causa subyacente y mantener un estado de hidratación adecuado. Para la diarrea eso es lo ideal. Y ya para ir terminando, la alcalosis metabólica, 2 puntos. Corregir el estímulo primario para la producción de bicarbonato. Esto, ejemplo clásico en el síndrome de Cushing. Cuando lo vean, bueno, en pato lo ven, también cuando hay alteración a nivel de las hormonas tiroideas. Vean, no voy a ir de lleno porque no es de incumbencia en este tema, pero para que sepan. Y la interrética, o sea, aquí estás, o sea, esto es un tratamiento, ¿verdad? ¿Por qué sin diuréticos? Porque el riñón eliminando, ¿verdad? Está eliminando bicarbonato, o en este caso hidrogeniones, ¿verdad? Se está eliminando hidrogeniones, entra en una alcalosis. Y el diurético que están dando, ya sea, por ejemplo, de tipo tiacida, de tipo ASA, uno que esté eliminando hidrogeniones, lo que van a hacer es interrumpirlo, porque pues está en una alcalosis, ¿verdad? Lo que quiere retener hidrogeniones. Y el omeprazol, que es un inhibidor de la bomba de protones, ¿verdad? Entonces, se puede utilizar de esa manera. En lugar, eliminar los factores que perpetúan la reabsorción de bicarbonato. Estímulo primario para la producción de bicarbonato, porque estamos en una alcalosis, y eliminar factores que perpetúan. Algo importante, si tienen alteraciones del potasio, siempre corrijan primero el potasio. ¿Por qué, Benja? Porque, bueno, el potasio es importante por un montón de cosas, pero los que ya vieron cardio, ustedes saben que cuando hay hipo o hipercalemias empiezan a haber ya arritmias o alteraciones en el electrocardiograma. Entonces, por ejemplo, ondas T picudas, que ya van a ver más adelante cuando explique mis compañeros ese tema, en qué consiste y por qué es que se da, ¿verdad? Porque ustedes recuerdan que el potasio es principal catión intracelular y tiene una importancia excelente
para la parte de la repolarización de las membranas. Entonces, por eso siempre corrijan potasio. La administración de solución salina isotónica, ojo, no se le da ni hipo ni hipertónicas. Esto es con base a la osmolaridad que maneja con respecto al plasma del paciente. Isotónica quiere decir que esté similar al plasma del paciente. La osmolaridad normal anda entre 275 y 300. El plasma de la persona, ¿verdad? Del ser humano. Entonces, isotónico quiere decir que esté similar o semejante al plasma, a la osmolaridad del plasma del paciente. No se puede dar solución salina normal porque esta ya es una solución de tipo hipertónico. Y la acetazolamida, que esto lo que va a hacer es la inhibición, ¿verdad?, de la anhidrasa carbónica. Entonces, como inhibe la anhidrasa carbónica, obviamente no va a haber formación de ácido carbónico ni la separación en dióxido de carbono. Va a aumentar el dióxido de carbono pues porque no se va a estar utilizando por la anhidrasa carbónica para formar ácido carbónico. Entonces se eleva el dióxido de carbono y la alcalosis se va a ir mejorando, ¿verdad? Creo que, y ya, bueno, pues agradezco porque creo que esa es la última diapositiva y siempre pues dar un mensaje importante para todos ustedes que cree en ti mismo y en lo que eres. Sé consciente de que hay algo en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo. Como mensaje personal, si ustedes han dejado año, si ustedes repiten una o dos o tres veces una materia, no son menos que otros. Nosotros que vamos a darle los temas hemos estado en ese lugar que estuvieron ustedes y no por eso, porque estamos un año mayor, 2, 3 años, somos más que ustedes. Aquí todos somos iguales y lo que queremos lograr aquí es pues que todos nos apoyemos y ustedes saben cosas que tal vez nosotros ya no recordamos o inclusive sepan mejor las cosas que nosotros, pero aquí lo que queremos es ayudar a manera de comprender lo importante o lo básico para poder diagnosticar a un paciente, en este caso de una acidosis y una alcalosis. Y siempre aférrense porque obstáculos siempre van a haber, económicos, familiares, etcétera, y va a haber una solución. Ustedes busquen siempre su fuerte, lo que los mantiene, pues, cada día cuando estamos yendo a los hospitales o a clases, cuando tienen clases temprano, siempre aférrense a lo que los hizo entrar, pero también a lo que los apoya, principalmente en mi casa, y aquí es la mía, la razón de mi felicidad y lo que me impulsa cada día a seguir más adelante. Así que ánimo y pues para eso estamos aquí, ¿verdad? Para aprender y en lo que necesiten, aquí estamos. Así que Dios me los bendiga y pues ahí voy a ir revisando las preguntas. Espero les haya quedado claro en la medida de lo posible lo poquito que sé que les he explicado aquí. Si equivoqué o enchivolé más a otro o a otra, pero para eso están las dudas, ¿verdad? Si dije algo mal o dije una cosa al principio y después dije algo diferente, igual me dicen. Así que gracias por su atención. Ahorita solo no se vayan a ir, ¿verdad? Porque ahorita va lo que les mencionaba del el corto al final, con base a lo que les he explicado y pues sé que ya un poquito quizás tarde, algunos no han cenado, pero vamos a ir viendo cada una de las preguntas. Yo creo que cada uno vaya respondiendo con lo que ha entendido. No importa que esté bueno, que esté malo, no importa. Mientras lo hagan a conciencia, pues creo que eso es ganancia. Entonces, eso y al final va un caso clínico, que ahí vamos a integrar todo lo que les expliqué para que se comprenda mucho mejor. Pueden ver ya en los comentarios, me comunican aquí mis compañeros para que se puedan revisar el cuestionario.
Oli, ¿me escuchan? Vaya, voy a leer el caso clínico, lo más relevante. Es femenina de 36 años, en que consulta por evacuaciones líquidas, aumento de la temperatura corporal y dificultad para respirar. Entonces, en la presente enfermedad tenemos que la paciente con antecedentes conocidos de diabetes mellitus tipo 1, que inicia la enfermedad actual hace 3 días, previo a su ingreso, presenta evacuaciones líquidas de 10 a 12 aproximadamente en abundante cantidad, sin moco, sin sangre y son fétidas, con aumento de la temperatura corporal no cuantificada. Posteriormente se agrega a cuadro clínico de dificultad para respirar, motivo por el cual, previa valoración médica, se decide su ingreso. Luego, en el examen físico, tenemos la presión arterial 120/80, frecuencia cardíaca de 105 y frecuencia respiratoria de 23. El paciente con regulares condiciones clínicas, aspecto agudamente enfermo, edad aparente acorde con la edad cronológica, afebril, deshidratada, con ligera palidez cutánea y mucosa, cabeza, ojos, oídos, nariz, normales, boca, mucosa oral seca, lengua centrada y aliento cetónico. En la faringe es una faringe no congestiva. El cuello normal y ganglios linfáticos normales. En antecedentes personales con enfermedades infectocontagiosas como parotiditis, hepatitis tipo A, y sin complicaciones. Refiere diabetes mellitus tipo 1 en tratamiento con insulinoterapia, 20 unidades por la noche. Niega hipertensión arterial. Ha tenido una intervención quirúrgica con una cesárea. Y no hay alergias a medicamentos. Los antecedentes familiares, madre con hipertensión arterial, padre con diabetes mellitus tipo 2 y un hermano aparentemente sano y un hijo también aparentemente sano. En antecedentes psicobiológicos, tenemos que niega el tabaquismo y el hábito alcohólico una vez a la semana que llega la embriaguez. Hábito cafeico, una taza al día. En examen físico, el tórax tenemos una respiración de Kussmaul, pulmones, el pulmón vesicular audible en ambos campos pulmonares sin ruidos agregados, el corazón, ruidos cardíacos rítmicos sin soplos ni ruido cardíaco 3 ni 4, o tercero o cuarto ruido, como le quieran llamar. No frote pericárdico. En vasos sanguíneos, pulso central acorde con el periférico. En el abdomen, es abdomen globoso a expensas de panículo adiposo, blando y depresible, no doloroso a la palpación, ruidos hidroaéreos presentes. En los genitales femeninos, normoconfigurado. En huesos y articulaciones normales y en neurológico tenemos que está orientada en espacio y persona, lenguaje coherente, sin afasia, sin apraxia, sin agnosia, los pares craneales indemnes, la fuerza muscular normal, reflejos osteotendinosos presentes, aunque solo tiene dos cruces. No hay ataxia y no hay dismetría. Y sin signos meningios, sin reflejos patológicos y Glasgow adecuado. Y vaya, con los exámenes de laboratorio, veamos. Benja, no sé si quieres que te diga los primeros, los de en medio o los últimos. O sea, los de qué día. Benji. Benji. Hola, ¿me oís? Hola. Ajá, no sé qué querés que te lea de los exámenes. No, ahí estamos bien, ya con eso ya continúo yo. Vaya, Gracias. Ok, ahí. gracias. Vaya, para cuarto año principalmente. Hago hincapié porque, pues sí, la parte semiológica queda un poco de lado que están pasando, pero lo que quiero que hagan hincapié es, el motivo de consulta pueden ser tres, ¿verdad? O sea, recuerden que el motivo de consulta va a ser aquello por lo que principalmente consulta, valga la redundancia, él o la paciente. De todos esos tres, siempre tienen que identificar lo que más le atemorizó o le llamó
le llamó bastante la curiosidad saber qué pasaba, porque imaginen evacuaciones líquidas, o sea, diarrea, y tiene fiebre. Pero de todas esas tres, ¿qué creen ustedes que sería lo más complicado? Dificultad, porque eso empieza a trastornar, ¿verdad? Empieza a haber nerviosismo, como les mencionaba, y obviamente si uno no está respirando, que es lo principal que tiene que hacer para poder vivir, ¿verdad? Eso va a hacer que la persona consulte. Ahora, con la parte semiológica, recuerden que siempre tienen que agregar cronológicamente todos los datos del paciente, o sea, en orden de aparición con relación a su presente enfermedad o enfermedad actual. Algo importante que quiero decirles, si ustedes se fijaron, cabeza, ojos, todo lo demás, pues no hay mayor alteración, pero sí hay una alteración en la frecuencia. Bueno, frecuencia respiratoria, normalmente el valor que yo manejo es de 12 a 20, por lo tanto está en taquipnea, ¿verdad? Está aumentada. Eso es importante porque está tratando de amortiguar los cambios intrínsecos que está padeciendo, pero ya vamos a ver cuáles. El paciente, el antecedente importante es diabética, ya diagnosticada, y aparte de eso, el antecedente familiar, miren, tienen dos cosas importantes. Tiene una madre, ambos vivos, hipertensión arterial, y el papá tiene diabetes mellitus tipo 2. La paciente tiene diabetes, ¿verdad? Entonces, tipo 1, o sea, la que dicen que de la infancia que uno nace con ella, y la tipo 2 es por resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué pasa? Ya tiene el antecedente que los papás tienen una enfermedad crónica degenerativa, ¿verdad? Entonces, algo importante es saber que tienen que tratar a un paciente que curse con hipertensión y al mismo tiempo con diabetes mellitus y no está controlado, tienen que hacerlo urgentemente porque la unión de estas dos patologías, sin mentirles, en un año, si no se pone en tratamiento, desarrollan lo que se conoce como enfermedad renal crónica, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Lo de Mazano, los antecedentes quirúrgicos, pues una cesárea, pues estuvo embarazada. De ahí una cosa importante en la respiración. Este es un caso típico de cetoacidosis diabética, porque como les dije, es diabética y probablemente, es una hipótesis, la paciente no se estuvo inyectando insulina por un tiempo pues prolongado. Entonces, el estado de su, ¿cómo se llama? La glucosa empezó a aumentar y eso genera problemas en todo, a nivel renal, a nivel oftalmológico, etcétera, sobre todo pues en sangre, que a todos lados se va. Pero algo importante de la respiración característica, semiológicamente hablando, de la cetoacidosis diabética, es que presenta una respiración típica, que es la respiración de Kussmaul. Esa respiración se las preguntan bien seguido. ¿Qué respiración de Kussmaul y en qué patología se encuentra? Y esa es una respiración rápida, profunda y laboriosa, porque la persona pues da bocanadas de aire para poder respirar porque no puede, le cuesta. Entonces también se le conoce como hambre de aire. Entonces eso es importante, la respiración de Kussmaul. Vaya, ahora bien, em, con el examen, esto es lo último ya para terminar. El ejercicio que yo quiero que hagan, para los que están pendientes, en una hojita de papel, vamos a tomar solamente esto, miren. Esos son los días, aquí pueden ir observando los días que tiene de estancia hospitalaria, pero lo importante va a ser este vamos a tomar de referencia, ¿ok? Entonces, quiero que hagan el ejercicio conmigo. En primer lugar, vamos a tomar el pH con el que ella llegó. Tenemos un pH de 7.1, ¿verdad? Entonces, ese pH, ¿qué nos indica? Estamos ante la presencia de una acidosis, ¿correcto? Ya detectamos que es una acidosis porque está menor a 7.35. Lo segundo que es ver la presión parcial de CO2. Aquí está, el dióxido de carbono. Tenemos 23.6. Entonces, ¿y qué dijimos? Valores mayores de 40 o menores de 40. Este, por consiguiente, es un valor menor de 40. ¿Y en qué lo vamos a categorizar? ¿Respiratoria o metabólica? Sería una de tipo metabólica, porque si fuera respiratoria, ¿cómo estaría la presión parcial de dióxido de carbono? Ha aumentado, porque dijimos que una acidosis respiratoria lo vamos a vincular a una enfermedad pulmonar.
Y si es pulmonar, obviamente está obstruyendo el paso de dióxido de carbono y se está acumulando, pero en este caso está disminuido el CO2 y entonces, ¿qué pasa? El problema es metabólico. Entonces tenemos acidosis metabólica, ¿verdad? De ahí, el bicarbonato, que es lo tercero que íbamos a ver, dijimos, ¿verdad? ¿Cómo está? 8.7. ¿Y de cuánto les dije yo que es el valor normal? De 6 a 12 de bicarbonato. Perdón, ese es el anión GAP. Les dije que era de 22 a 26. Entonces, ¿cómo está? Está debajo del valor normal, ¿verdad? Entonces, tenemos el bicarbonato bajo. Entonces, puede ser por una regulación inadecuada del riñón, ¿verdad? O puede ser que esté respondiendo, como les dije, las únicas dos opciones que puede tener es que está respondiendo ante el estímulo, porque eso es como ella llegó. Entonces ya detectamos que es lo principal que yo quería que hicieran, una acidosis metabólica. Pero como es una acidosis metabólica, por eso puse este caso yo, dijimos que en la acidosis metabólica hay que detectar qué problema hay, ¿verdad? Principalmente si hay elevación del anión GAP o no lo hay. Entonces, recordando la fórmula del anión GAP en plasma, porque les dije que el urinario solamente es para detectar si es extrarrenal o intrarrenal o renal propiamente dicho. Entonces, vamos a el valor del sodio, que lo tenemos aquí abajo, porque como son gases arteriales que incluye electrolitos, aquí está el sodio. Tenemos un sodio, déjenlo en 139, háganlo en un papelito para detectar exactamente cómo está el anión GAP. Concentración de sodio, 139, menos la cantidad del producto de el cloruro más el bicarbonato, ¿verdad? Hagan eso ahorita, por repito, 139 menos el producto de la sumatoria de el cloruro, que en este caso, déjenlo en 101 para que, pues no redondeen, ¿verdad? Más bicarbonato, que ¿cuánto sería el bicarbonato? 8.7. Déjenlo de 8, pues porque solo es el ejercicio, ¿verdad? Les voy a dar tiempito. Repito, última vez, 139 de sodio, menos sumando, pues al final 109, ¿verdad? Porque 101 de cloro y 8 de bicarbonato les da 109. Al final 130 menos 109 les queda 30. Su anión GAP es de 30 y el valor normal que dijimos era de 6 a 12, su anión GAP. Por lo tanto, hay un anión GAP aumentado, ¿verdad? ¿Y qué dijimos del anión GAP aumentado? Sobre todo para diagnosticar la acidosis la acidosis metabólica, es que deben ser tratados urgentemente. ¿Y se acuerdan los ejemplos que yo les di? Teníamos la acidosis láctica, la cetoacidosis diabética, que es el diagnóstico de esta paciente. Una cetoacidosis diabética, un estado con un pH ácido, ¿verdad? Y la característica es que es una acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque dijimos que quienes van a permitir la excreción o regulación de la parte metabólica, les dije que pensaran en algo gastrointestinal por los vómitos y la diarrea o en algo renal, ¿verdad? Entonces, eso sería todo. Espero les haya servido, les haya gustado y hayan visto un poquito menos aburrido de lo usual, que espero haya logrado. Yo hablo mucho, pero pues espero les haya servido y solamente avisarles que vamos a estar dando temas. Siempre, tenemos siempre dentro del grupo que hemos creado, tenemos un representante de quinto año y también me comunico con cuartos y terceros años para que nos envíen temas que les gustaría estar reforzando, así como este. Este fue sugerencia de quinto año. Entonces, yo he tratado de darlo lo mejor posible. Espero les haya servido. Y el próximo tema, estamos por confirmar, igual yo voy a estar publicando en los grupos, pero tentativamente puede ser acerca de arritmias cardíacas y electrofisiología. No es confirmado, pero ese tema es muy bonito y súper importante. Así que eso es todo por hoy. Les agradezco su asistencia, ¿verdad? Y que Dios los bendiga. Que tengan feliz noche.